Napoleón Bonaparte es una de las figuras más fascinantes y controvertidas de la historia. Su ascenso meteórico desde un joven oficial de artillería hasta convertirse en emperador de Francia y conquistar gran parte de Europa es impresionante. Pero igualmente dramática fue su caída, marcada por traiciones, derrotas militares y su exilio final en una isla remota. ¿Cómo logró Napoleón llegar al poder y qué lo llevó a su ruina? En este video, exploraremos los momentos clave de su vida, desde su ascenso hasta su inevitable colapso. Napoleón nació en 1769 en Córcega, una isla que recientemente había sido anexada a Francia. Desde una edad temprana, demostró un talento excepcional para las tácticas militares. En 1793, durante la Revolución Francesa, Napoleón tomó la ciudad de Toulon de manos de los británicos, lo que lo puso en el radar del gobierno revolucionario. Fue su primera gran victoria y no sería la última. Con Francia en caos después de la Revolución, Napoleón supo aprovechar el momento. En 1799, organizó un golpe de Estado, conocido como el 18 de Brumario, y se autoproclamó primer cónsul. Aquí comenzó su reinado, reformando el sistema legal con el famoso Código Napoleónico, que aún hoy influye en muchos países. Sin embargo, Napoleón tenía ambiciones mucho más grandes. En 1804, Napoleón se coronó a sí mismo emperador en una ceremonia grandiosa en Notre Dame, París, marcando el nacimiento del Imperio Napoleónico. La imagen de Napoleón tomando la corona de las manos del Papa Pío VII y colocándosela él mismo, simboliza su audacia y su creencia en su destino como el nuevo César de Europa. Pero a pesar de los brillos del poder imperial, Napoleón no se contentó con ser solo el emperador de Francia, su ambición era dominar toda Europa. Napoleón fue un estratega militar brillante y durante años fue invencible en el campo de batalla. Su campaña más famosa fue la batalla de Austerlitz en 1805, donde derrotó a las fuerzas combinadas de Austria y Rusia en una maniobra brillante. Era el apogeo de su poder, controlaba gran parte de Europa, desde España hasta el corazón de Alemania, estableciendo reinos gobernados por miembros de su familia. Sin embargo, con cada victoria, Napoleón sembraba las semillas de su propia caída. El emperador no era solo un conquistador militar, también era un reformador. En los territorios que conquistó, Napoleón trajo el Código Civil, promovió la educación y modernizó las infraestructuras. Sin embargo, estas reformas a menudo se imponían por la fuerza, lo que generaba resentimiento en muchas naciones europeas. Napoleón no conocía límites y su invasión de Rusia en 1812 fue el comienzo de su declive. A pesar de haber reunido un ejército masivo de más de 600.000 hombres, la campaña resultó desastrosa. El ejército ruso empleó tácticas de tierra arrasada, destruyendo todo a su paso para dejar a los soldados franceses sin suministros. Cuando el invierno ruso llegó, el ejército de Napoleón, hambriento y congelado, fue diezmado. Solo 100.000 de sus hombres sobrevivieron al regreso a Francia. Esta derrota sacudió los cimientos de su imperio. Mientras tanto, sus enemigos, las grandes potencias europeas, se unieron en la Sexta Coalición. En 1814, tras una serie de derrotas, Napoleón fue forzado a abdicar y exiliado a la isla de Elba, pero Napoleón no estaba dispuesto a quedarse quieto. En 1815, Napoleón escapó de Elba y regresó a Francia, iniciando lo que se conoce como los 100 días, recuperó el poder sin disparar un solo tiro, las tropas enviadas para detenerlo se unieron a él. Francia nuevamente estaba bajo el control de su emperador, pero sus enemigos no le dieron tregua. En junio de 1815, en la batalla de Waterloo, las fuerzas británicas y prusianas, bajo el mando del duque de Wellington, derrotaron a Napoleón en una de las batallas más famosas de la historia. Napoleón Bonaparte fue exiliado a la isla de Santa Elena el 15 de octubre de 1815, después de su derrota en la batalla de Waterloo. Allí vivió bajo estricta vigilancia británica durante casi 6 años. Napoleón murió en la isla de Santa Elena el 5 de mayo de 1821, a la edad de 51 años, dejando tras de sí un legado marcado por su genio militar, pero también por su ambición desmedida. Su causa de muerte fue probablemente cáncer de estómago, aunque ha habido especulaciones sobre otras causas, como envenenamiento. A pesar de su caída, el impacto de Napoleón en Europa y el mundo es innegable. Su Código Civil sigue siendo la base de muchos sistemas legales, y su ascenso al poder inspiró a generaciones de líderes y revolucionarios. Napoleón fue sin duda una figura de contrastes, un hombre brillante y carismático que, impulsado por su ambición, se elevó a alturas inimaginables solo para caer en desgracia. Su historia es un recordatorio de que incluso los más grandes conquistadores no son invencibles. Así fue la historia de Napoleón Bonaparte, un hombre que llegó a la cima del poder solo para ver cómo se desmoronaba bajo el peso de su ambición.
Desde la gloria hasta la soledad en su exilio en Santa Elena, su vida nos enseña que incluso los más grandes pueden caer. Al final, no fue derrotado por sus enemigos, sino por sus propias decisiones. Su legado permanece, recordándonos que el verdadero poder no está en conquistar, sino en entender la fragilidad de nuestros sueños. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras fascinantes historias. Únete a nuestra comunidad y explora el pasado con nosotros.